Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Verónica Vázquez y agradecemos a los organizadores del Congreso Internacional del CLAD por esta invitación. A continuación, voy a presentar a Francesco De Simone. Él es especialista senior de modernización del Estado del BID, que nos va a presentar el espacio que continúa. Buenas tardes a todos y todas, un gusto saludarlos. Les habla Francesco de Simone, soy el especialista del Banco Interamericano de Desarrollo a cargo de la cartera de modernización del Estado en Bogotá, Colombia. El propósito de la sesión de hoy es compartir con los participantes los hallazgos de algunos de nuestros estudios sobre el tema de fortalecimiento institucional y reforma del sector público. En particular, hemos seleccionado algunos estudios que en nuestra opinión son clave, sobre todo a la luz de los eventos de los últimos años, incluyendo la pandemia y obviamente la necesidad de reactivar nuestras economías de la región. Aprovecho para desear todo lo mejor a República Dominicana en su nuevo rol de presidenta del CLAD. Sin agregar más, le paso la palabra de vuelta a mi colega Verónica Vascones, quien será nuestra maestra de ceremonia y moderadora hoy y nos acompaña durante nuestro recorrido. Verónica, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Francesco. En esta ocasión, y queremos abrir esta conversación sobre la reforma del Estado y la administración pública en tres bloques principales. El primero va a tratar sobre transparencia para la infraestructura pública. El segundo va a tratar sobre la transformación de la gestión estratégica y de los recursos humanos públicos, para luego cerrar con el tercer bloque, donde hablaremos sobre el impacto del COVID en la seguridad de la familia. Así que con ustedes, ahora les dejo a Francesco De Simone, que nos va a presentar el primer tema. Gracias, Verónica. Déjame compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Perfecto. De nuevo, gracias por la oportunidad. Un gusto poder estar aquí con ustedes hoy. Aquí un breve resumen de la presentación. No me voy a detener en esto porque estamos con los tiempos relativamente cortos y pues queremos pasar directamente al jugo. Pero simplemente para decirles que vamos a hablar en mi breve presentación sobre algunos de los trabajos que hemos estado haciendo en temas de transparencia y prevención de la corrupción, en particular en infraestructura. Es un tema para nosotros muy importante y muy alineado también con el tema de la recuperación económica después del COVID. Pues primero algunas reflexiones a nivel macro. La infraestructura es el principal motor de crecimiento de América Latina y el Caribe y el tema central en la recuperación económica después del COVID. Sin embargo, tenemos una brecha de inversión muy importante que el banco estima en 2018, seguramente habrá crecido desde entonces, en aproximadamente 180 mil millones de dólares por año, que suma aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto de la región. Los recursos públicos obviamente no son suficientes en sí solos para poder cerrar esta brecha y es necesario que los gobiernos de la región estén atrayendo también la inversión privada. Sin embargo, para que esto se dé, se requiere que los gobiernos promuevan un entorno institucional de transparencia y de integridad. Y aquí tenemos varias de las publicaciones que hacen referencia a estos temas. Se las vamos a presentar, obviamente, en la última filmina. Algunos datos más específicos sobre el contexto a nivel micro. Aproximadamente entre el 20 y el 30% del valor de proyectos de infraestructura se pierde a través de corrupción. Esa es una estimación de la OCDE ya de hace algunos años. Los de ustedes que siguen el tema de transparencia e integridad sabrán seguramente que hay toda clase de estimaciones. Obviamente es muy difícil tener datos confiables sobre estos temas, pero sí lo que sabemos que el impacto es muy significativo. También sabemos que los casos de corrupción han afectado la confianza de la inversión en el sector. En algunos países de nuestra región, la ejecución de proyectos se ha paralizado casi completamente después de grandes casos de corrupción. Les mostraré en unos minutos una tabla, una filmina muy impresionante con algunos datos realmente impactantes sobre este tema.
Muchas de las maniobras irregulares aparecen al momento de la renegociación de los contratos. Eso es uno de los hallazgos de nuestros estudios, muy interesante, en el que les vamos a plantear en breve. Y algo quizás un poco contra la intuición, en el sentido de que mucho las fases anteriores de los procesos de compra y contratación de infraestructura. También las maniobras irregulares generan consecuencias tanto reputacionales legales, pero también afectan en el mediano y largo plazo el interés del sector privado para financiar esta infraestructura. Otro resultado de nuestros estudios también muy impactante. Tenemos aquí dos filminas sobre los riesgos de integridad en los ciclos de infraestructura, también sacada de algunos de nuestros estudios. No me voy a detener mucho en estos temas porque aquí podríamos hablar muchísimo, pero para darles una impresión de los principales temas que nosotros detectamos a través de nuestros análisis, en las fases tempranas, sobre todo temas de conflicto de interés, baja capacidad de los entes reguladores, selección sesgada de obras y el tema del lowballing. Muy importante y muy interesante en el sentido de que hay muchos casos detectados de empresas que presentan precios y ofertas muy bajas para después esperar en renegociaciones. En las fases siguientes, estructuración y contratación, muchos casos y riesgo de tráfico de información privilegiada, manipulación de pliegos, obviamente, falsificación de perfiles de aplicantes y eso es uno de los temas más interesantes y más nuevos, la falta de información sobre los beneficiarios finales de las empresas que están involucradas en grandes contratos. Finalmente, gestión del contrato y eso es donde nos estamos enfocando un poco más en los últimos años en el BID, temas de renegociaciones de contratos sin transparencia, falsificación de información sobre la ejecución, obstaculizar las auditorías y también fraccionar la información sobre ejecución. En esta filmina ven algunas de las iniciativas internacionales, muchas de ellas nosotros les hemos estado colaborando y trabajando juntos en distintos roles. Quiero resaltar sobre todo el Construction Sector Transparency Initiative, COST, Open Contracting y también una serie de iniciativas que tienen que ver con transparencia internacional, por ejemplo, el Clean Contracting Manifesto. Aquí para entrar un poco en temas muy relevantes para nuestra región, ven en la pantalla el resultado de un estudio de 2018 que financiamos, que apoyamos desde el BID, que se enfoca sobre todo en el impacto de la corrupción en las asociaciones público-privadas, las APPs. El estudio muestra que en dos de nuestros países principales de la región, en Perú y Colombia, después de la ola de casos de Odebrecht entre 2014 y 2015, la inversión total en asociaciones público-privadas ha caído de forma dramática, casi a cero. Y no tenemos los datos más recientes, pero aquí la indicación es que ha vuelto a subir, pero no con la intensidad que se necesitaría para volver a los niveles anteriores. ¿Qué ha pasado? Pues obviamente muchos de ustedes conocen los casos de corrupción que ha habido en el sector, han afectado la inversión. Hemos tenido muchos casos de sanciones para empresas involucradas y agregaría también para individuos, muchos casos de cancelación de contratos. Ahora, nuestro estudio, y ahí ven el título abajo, es Efecto de la corrupción en los contratos de asociaciones público-privadas, consecuencias de un enfoque de tolerancia cero. Levanta algunas preguntas a nuestro juicio muy relevantes y muy interesantes. ¿Quién termina las obras que se cancelan por temas de corrupción o falta de integridad? ¿Y quién paga los costos? Es decir, cómo se evalúa el impacto de desarrollo de estos temas de corrupción. Y aquí es donde entramos un poco más en detalle sobre los hallazgos del estudio de intenciones público-privada. El primer hallazgo es que no existe un conjunto de reglas y principios claros para el sector a lo largo del ciclo de infraestructura que establezcan medidas preventivas y correctivas ante eventos como los que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, es decir, que afectan la integridad de los proyectos.
No existen reglas que permitan mitigar los riesgos, identificar responsabilidades específicas y preservar el valor y la continuidad del contrato cuando sea pertinente. Los riesgos más específicos que detectamos son los siguientes. Hay una fragmentación y dispersión normativa muy importante que dificulta por lo menos tres cosas. Primero, no hay certidumbre sobre las regulaciones. Segundo, no hay claridad sobre cómo y cuándo se aplican las sanciones por incumplimiento de contratos. Y finalmente, un enfoque muy escaso desde el punto de vista normativo sobre remedios preventivos para evitar que los temas de corrupción y integridad se presenten. Segundo, las reglas vigentes carecen de mecanismos adecuados para corregir las irregularidades y asegurar la transparencia y la integridad a la hora de realizar renegociaciones de contrato. Esto, como les mencionaba, es uno de los hallazgos quizás más innovadores o más interesantes en el que tradicionalmente la literatura no se había enfocado. En particular, la pregunta aquí es si el enfoque de tolerancia cero, es decir, de inmediata cancelación y sanción de los involucrados, es el más adecuado para garantizar el impacto de desarrollo de los proyectos. Seguramente desde el punto de vista ético y legal es el que más tiene sentido. Sin embargo, sí nosotros recomendamos una mirada un poco más amplia. En un minuto voy a entrar en detalle. Lo que vemos también es que los sistemas de sanciones de nuestros países son pocos flexibles y también pocos efectivos, lo que no permite salvar las inversiones separando las manzanas podridas. Es decir, hay que tomar en cuenta que en algunos proyectos de asociaciones público-privada se incorporan una cantidad importante de actores y que no siempre, cuando surge un caso de corrupción, todos están involucrados de la misma forma. Sin embargo, cuando se cancela un contrato, esto afecta a todos, incluyendo obviamente a los ciudadanos y a los beneficiarios. Finalmente, detectamos con frecuencia casos de baja capacidad institucional para detectar de forma temprana las maniobras irregulares, es decir, para tratar de identificar los temas antes de que se presenten. ¿Qué respuesta de política recomendamos desde el BID? Primero, implementar mecanismos para la prevención e identificación de conflicto de interés. Esto es algo que hemos estado haciendo en varios países, incluyendo Honduras y México, entre otros. ¿Por qué es importante el conflicto de interés? Porque es un pequeño indicador que se puede detectar tempranamente de que hay riesgo de corrupción y de integridad en un proyecto de infraestructura. Y aquí la tecnología nos puede ayudar muchísimo en realizar un monitoreo de los conflictos de interés más adecuado y más efectivo. Dos, sistema de integridad para el sector privado. En los últimos 2 años hemos estado intensificando nuestro apoyo a este tema específico, en particular con el fortalecimiento del sistema de gobernanza corporativa en la región y de apoyo a códigos de éticas y otros temas parecidos, trabajando con asociaciones gremiales y empresariales. Tres, mecanismos digitales de denuncia y reporte compartidos con distintos órganos de control. Muy seguido lo que hemos visto en nuestras investigaciones, en nuestro trabajo, es una desconexión entre los distintos sistemas de denuncia y entre los distintos órganos de control. Aquí hemos tenido algunas experiencias, por ejemplo, en Chile, de una coordinación más fuerte entre estos sistemas y también de permitir, por ejemplo, denuncias anónimas y otro sistema parecido, de nuevo con el apoyo muy fuerte de la tecnología. Y finalmente, el banco ha hecho una apuesta muy importante en la creación de plataformas georreferenciadas que le permitan al ciudadano, así como también al sector público, un control mucho más cercano de la inversión pública. No me voy a detener mucho sobre este tema porque mi colega Juan Cruz Viera, que les hablará en unos minutos, les va a contar un poco de nuestra experiencia en particular con la plataforma de Mapa Inversiones, su impacto y su alcance.
Finalmente, permítame cerrar y obviamente estoy a disposición para cualquier duda o pregunta. Aquí tienen una visión de nuestras principales publicaciones de los últimos 2 o 3 años sobre estos temas. Como pueden ver, nuestra actividad se ha intensificado mucho en los últimos 2 años y también hemos realizado una cantidad importante de trabajos investigativos y analíticos en la región, después obviamente de la ola de casos de corrupción de Odebrecht de los años 2015-2016. De mi lado, les agradezco nuevamente la atención, un placer, gracias por la invitación desde el CLAD y a la orden para cualquier pregunta que surja desde la audiencia. Muchísimas gracias, Francesco. A continuación, quisiera invitar a la audiencia a que guarde sus preguntas para el final de los 3 bloques. Y por eso también quiero invitar a Juan Cruz Vieira. Él también es especialista senior en transparencia e integridad, que nos presentará el siguiente bloque. Perfecto, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Es un gusto enorme estar acá en el CLAD. No es la primera vez en el CLAD y me da doble gusto porque estoy participando desde República Dominicana. Soy el especialista senior de modernización del Estado a cargo de la cartera de instituciones aquí en República Dominicana. Hoy les queremos contar de manera puntual algunas experiencias que hemos llevado adelante en lo que Francesco de Simone les mencionaba como la creación, el desarrollo, el diseño y la puesta en práctica de herramientas de georreferenciación de datos, particularmente en inversión pública, pero que con la pandemia se han expandido a temas asociados, por ejemplo, a la gestión de temas de salud pública, en particular del COVID, obviamente, y más recientemente en temas asociados a la recuperación económica. Creo que la mejor manera de presentarles Mapa Inversiones, que es esta iniciativa regional del Banco Interamericano de Desarrollo, es mostrándoles de una manera muy concreta en qué se basa esta iniciativa de manera puntual. Si están viendo mi pantalla, la mejor manera de explicar Mapa Inversiones es viendo cómo funciona. Lo que están viendo es aquí la plataforma en Argentina, tiene un buscador de obras donde uno puede poner una palabra clave, por ejemplo, red cloacal, para poder ver, no sé, cualquier obra que tenga que ver con la red cloacal, o puede poner autopista, o puede poner hospital, ¿no? Y puede encontrar, por ejemplo, información que la puede clasificar o la puede, digamos, observar de diversas maneras, con diversos filtros, ya sean por sectores, por departamentos, por provincias. Por ejemplo, yo soy de la provincia de Neuquén en Argentina. Si me muevo en el mapa muy rápidamente en este sentido, puedo encontrar información georreferenciada de manera puntual, ¿sí?, sobre las obras que hay en estas localidades. Y puedo acceder a información detallada sobre el avance físico y financiero. Puedo tener fichas, ¿sí?, por provincia, puedo tener fichas por cada uno de los proyectos. Esto es específicamente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Aquí vamos a ver información sobre desagregada, ¿no? Acá está la cantidad de proyectos en esta provincia, la duración promedio de las obras. Esto se hizo en Paraguay, se hizo en un conjunto de países, ahora vamos a hablar al respecto, y en otros países también, digamos, del Caribe, como por ejemplo en Jamaica, ¿no? En el caso de Paraguay, una cosa muy interesante de esta plataforma es que abarcó la información sobre, por ejemplo, contratos asociados a la pandemia, subsidios, planificación presupuestaria, etcétera, etcétera. El nivel de desagregación y la cantidad de información que proveen estas plataformas es enorme. Pero no es la cantidad de información lo que es más importante. Lo más importante es que, por un lado, ayudan a la toma de decisiones de los funcionarios públicos. Por otro lado, del lado de los ciudadanos, proveen un canal para, por ejemplo, hacer un comentario, para identificar, miren, esta obra que se dice que se está
desarrollando con tales y cuales características, creo que no es así. Puedo subir una foto, y puedo subir un video, y puedo hacer un comentario, ¿sí? Entonces se da esta idea que es muy importante en este tipo de plataformas, que es la co-creación de valor público. Al final del día, la transparencia por sí misma no es nada, sino genera un valor agregado para los ciudadanos. Entonces, es muy importante este tipo de plataformas precisamente para poner la información que dé el pie y que dé la plataforma para que los ciudadanos puedan expresarse, hacer una rendición de cuentas, pero también los organismos de control, ¿sí? Y esto acá es donde hemos de alguna manera evolucionado muy fuertemente en los últimos años para abrir canales, ¿sí? Donde los ciudadanos y los organismos de control puedan centralizar, por ejemplo, en los canales de reporte de irregularidades, ya sean administrativas, posibles hechos de corrupción, etc. Por supuesto, toda la información está en datos abiertos para que los ciudadanos puedan hacer de ellas lo que quieran con esta información. Ahora bien, les voy a contar, más allá de haber visto, ¿sí?, estas plataformas funcionando, les voy a comentar algunas cuestiones de cómo, digamos, se construye mapa de inversiones, que me parece importante tener en cuenta. En primer lugar, esta idea de trazabilidad 360. Me permite, y estas plataformas nos permiten saber de dónde vienen los recursos, en qué se utilizan, recursos públicos, por supuesto, cómo fueron ejecutados, por quién, y al final del día lograr un monitoreo que no solamente sea a través de una legislación, un principio, por ejemplo, de acceso a la información pública, sino datos, visualizaciones y fotos que alimenten y que potencien la participación ciudadana. Los usuarios o los sectores, digamos, de estas plataformas, por supuesto los ciudadanos, los gobiernos también pueden tomar decisiones con base, ¿sí?, en estas plataformas, y el sector privado para priorizar inversiones, para entender, digamos, que la competencia abierta es importante para, obviamente, también generar una mejor, como se dice en inglés, level the playing field, ¿no? Que el campo, que las reglas de juego sean iguales para todos. Esto es donde está Mapa Inversiones en varios países. En algunos lugares las plataformas han sido entregadas y tienen un módulo específico sobre los recursos COVID. Ahora bien, ¿qué es importante entender que está por dentro de esto? Esto no es un software, ¿sí? Lo que está arriba del iceberg, que dice la visualización de datos, es un pedacito, pero para poder llegar a esto hay que empezar desde abajo, ¿sí? Y desde abajo hay que concentrarse en el desarrollo de herramientas para capturar e integrar información, metodologías para asegurar la calidad de los datos, generación de capacidades en las entidades para mejorar la entrega y el procesamiento de información, analítica e inteligencia de negocios, protocolos para que la información sea estandarizada, esté parametrizada, por supuesto módulos de capacitación para el mantenimiento, para fortalecer el mantenimiento de estos sistemas de información y desarrollar, y esto es un área importantísima, y seguir potenciando, porque esto es algo gradual. Esto no es algo que se hace de una sola vez y uno se puede olvidar. Esto es algo que uno tiene que seguir aprendiendo de los errores. Los temas de control y monitoreo ciudadano. Cosas que pensamos que funcionan de una manera, realmente cuando nos ponemos a implementar estas herramientas de la mano con los gobiernos, nos damos cuenta de que hay otras cosas que le llaman la atención al ciudadano y tenemos que frecuentemente ir actualizando. ¿Qué es lo que hacemos con este tipo de plataformas y cómo las implementamos? Primero, definimos la visión, analizamos las normas, el marco legal. La información que está en estas plataformas es información pública que se consume de manera automática para que no haya un costo transaccional de actualización. Se consume desde la fuente de los sistemas de información. Procedemos a hacer un inventario tecnológico, que es una identificación de conjuntos de datos y sistemas, definir la arquitectura, cómo se van a integrar estos datos, qué calidad tienen. Este es un gran tema. Si tuviese que poner un color distinto a toda esta parte de implementación, le pondría esta, que es la calidad de los datos. Es fundamental
para tener en cuenta, porque siempre hay un espacio de mejora aquí: modelos de participación ciudadana, construcción de la plataforma, capacitación y después de probarla, proceder a su publicación. Por supuesto, algunas claves son la georreferenciación de los datos, la visualización, es decir, darle al ciudadano visualizaciones que ayuden a tomar decisiones y a entender la información, y por supuesto abrir canales para que los ciudadanos puedan participar de manera efectiva, ¿sí? y teniendo en cuenta también formatos abiertos. Voy a dedicarle unos minutos que me quedan a hablarles de de lo que sería la iniciativa, por así decirlo, 2.0. ¿sí? Esto es una iniciativa asociada a Mapa Inversiones que tiene que ver con las banderas rojas o alertas tempranas. Un primer piloto ya lo estamos implementando en Paraguay. Nos dimos cuenta que en Mapa Inversiones hay una cantidad de información que puede servir para propósitos, por ejemplo, de las entidades de compra y contrataciones. ¿Para qué? Para generar alertas en diversas etapas del proceso de contratación. Por ejemplo, acá lo ven en planificación, convocatoria, adjudicación, contrato, implementación. ¿Qué es lo que hacemos con el equipo? Identificamos patrones, posibles anomalías, desarrollamos algoritmos y trabajamos en la definición y priorización de alertas que tengan acciones efectivas. Algo que decimos muy frecuentemente con este equipo es que no es suficiente mirar para atrás y hacer una autopsia del cadáver. Hay que, digamos, generar valor antes de la publicación de una convocatoria o antes de aprobar una adjudicación. En otras palabras, este sistema de alertas tiene que estar integrado y tiene que interoperar con el sistema de contrataciones de un país. En el caso de Paraguay, hicimos y desarrollamos todavía conseguimos construyendo y perfeccionando este sistema de alertas tempranas o banderas rojas con base en los siguientes criterios. Primero, la factibilidad de estas alertas. Segundo, la disponibilidad de los datos, el impacto que tienen las mismas y, por supuesto, los posibles ahorros o los costos asociados. ¿Cuáles son las acciones de las alertas? Por ejemplo, la observación, la retención, digamos, de un proceso de compras y de contrataciones, o la nota de responsabilidad, ¿sí? Algunas alertas son no bloqueantes, otras son bloqueantes y frenan, por ejemplo, un proceso de contrataciones. Estas son algunas de las alertas que ya están en funcionamiento y estamos probando y perfeccionando en el caso de Paraguay. Por ejemplo, en la etapa de planificación, procesos múltiples con importes justo por debajo de los umbrales de aprobación. Por ejemplo, ítems con valores atípicos generan una observación directamente incluidas o integradas en el sistema de contrataciones. O la similitud de ítems en un periodo, en una misma entidad, o más de un proceso similar de una misma entidad con ítems similares. Otros ejemplos son, por ejemplo, identificadores comunes entre postores, relación entre postores y funcionarios públicos, bloquean los procesos, y adendas, ¿sí? en la etapa del contrato y la ejecución. Esta es otra etapa importante dentro del marco de contrataciones, adendas o enmiendas que aumenten el valor de los contratos, generan ¿qué? Acción, notas de responsabilidad, o datos históricos limitados o inexistentes sobre los postores de contratos de valor alto. Y así, básicamente me quiero referir ya a esto último, que tiene que ver con el impacto, ¿sí? El impacto lo hemos medido de este tipo de iniciativas, en particular Mapa Inversiones. En Colombia vemos que vemos un aumento de 8 puntos porcentuales en el progreso físico de las obras antes y después de haber implementado Mapa Regalías, que ahora está en el marco de Mapa Inversiones. Y en el caso de Costa Rica, un aumento de 7.6 puntos porcentuales en el progreso físico y 18.5% en el progreso financiero en la primera etapa de implementación de Mapa Inversiones Costa Rica. Hay otros beneficios, como por ejemplo la detección de irregularidades, imágenes y participación ciudadana, que podemos compartir en otras oportunidades. Eso es todo. Quisiera agradecerles
por la atención y por supuesto quedo atento a preguntas y comentarios que sean al final, que se van a recopilar al final de esta sesión. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Juan Cruz Vieira y también Francesco de Simone. Acabamos de cerrar el bloque 1 que trataba de transparencia para la infraestructura pública, donde vimos varios de los desafíos que tiene la región, pero también varias alternativas como la plataforma Mapa Inversiones. A continuación, quiero dar paso al segundo bloque, que va a tratar de la transformación de la gestión estratégica y de los recursos humanos públicos en dos diferentes temas. Voy a dar la bienvenida a Edgardo Mosqueira, quien es el jefe de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del BID. Así que adelante, Edgardo. Muchas gracias, Verónica. Bueno, en primer lugar, quiero de parte del Banco Interamericano de Desarrollo agradecer al CLAD por esta invitación. Es otra oportunidad más en la cual tenemos la posibilidad de mostrar los trabajos que viene realizando el BID en materia de mejora del sector público. En este caso, lo que voy a tratar son dos temas que tienen que ver mucho con la situación que están viviendo los países ahora, como con el problema que nos ha traído el COVID respecto de cómo mejorar la gestión pública para llevar más servicios a los ciudadanos de salud, de educación, etcétera. Verónica, si empiezas con la primera de las presentaciones, no sé si puedes ponerla. Básicamente, todos los análisis que se han hecho en los últimos meses sobre el impacto fiscal del COVID, lo que nos muestra es que va a ser necesario que los gobiernos expandan la calidad de servicios, por ejemplo, de salud o de educación, en un contexto de restricciones fiscales, en un contexto donde los recursos públicos van a ser menores y en un contexto donde la tecnología digital sea mucho más aprovechada para poder básicamente expandir la cobertura y calidad de los servicios. Pero uno de los elementos fundamentales para que esta transformación digital se produzca está en manos del empleo público, está en manos de los funcionarios públicos. Sin funcionarios con capacidades para manejar esta transformación digital, es muy difícil acelerarla mucho más. Es por eso que ahora la transformación digital, que siempre fue importante, se ha convertido en una urgencia. Si vamos a la siguiente, por favor. Entonces, como decía, la transformación supone un cambio en el talento humano. Este cambio en el talento humano implica cambios en las formas en que gestionamos el talento digital y cambios en las tareas de los funcionarios públicos a cargo de producir servicios. Cuando hacemos un análisis rápido de cuál es la situación en la región sobre la capacidad del talento humano para manejar la transformación digital, vemos básicamente que muy pocas estrategias de los países, estrategias de transformación digital, contemplan la necesidad de transformar las habilidades de los funcionarios públicos. En estricto, este cuadro, como pueden ver ustedes, muestra algunas características que tendría que tener el talento humano digital y vemos que solamente en menos de la mitad de las estrategias de país hay una mención a estas características. Si vamos a la siguiente, por favor, Verónica. Esto explica varios problemas que vamos a ver más adelante. Primero, el rezago de América Latina en gobierno digital. Solo 7 de los países de la región están entre los primeros 50 del mundo y más de la mitad de las personas en la región durante la pandemia tuvieron que continuar haciendo trámites en persona sin posibilidad de hacerlo remotamente. El índice de desarrollo de servicio civil, que es un índice que básicamente mide cuál es el nivel de avance y de profesionalización de la carrera del funcionario público, nos muestra básicamente que el promedio en la región es de 38 puntos sobre 100, con lo cual queda muchísimo camino por recorrer para mejorar la propia gestión y mucho más aún para que esta gestión incorpore estos componentes
que requiere la transformación digital. Por esto, el BID lo que propone en un estudio que presentamos a principios de año es una doble vía para adecuar el talento humano a las necesidades de la transformación digital. Una vía supone actividades de impulso y otra vía supone actividades de adaptación. Respecto de las actividades de impulso, lo que necesitamos es básicamente una mayor atracción de habilidades digitales, habilidades de programación y desarrollo de software, habilidades de análisis de datos. Todos los gerentes públicos que fueron entrevistados para este estudio indican que hay un déficit muy grande, por ejemplo, en este tipo de habilidades dentro del sector público. Y sin estas habilidades resulta muy difícil implementar herramientas digitales. Los líderes, además de los entes rectores digitales que participaron en una encuesta, reportaron tener serias brechas de talento digital en un conjunto de habilidades como análisis de datos, gestión de proyectos, habilidades de tecnología, etcétera, que son cruciales para poder incorporar herramientas digitales al sector público. ¿Qué explica estos déficits? O sea, ¿por qué América Latina no ha sido capaz de incorporar al sector público más profesionales digitales? Si ustedes miran este cuadro, van a ver cómo funciona la oferta de profesionales digitales en América Latina en comparación con países de la OCDE. En América Latina, los países Chile, México y Brasil, ven ustedes, tienen un promedio de medio punto o hasta un punto por millón de habitantes de egresados en profesiones digitales. Mientras que en el resto, en los países de la OCDE que ven en el gráfico, esto multiplica la situación de América Latina. Entonces hay una escasez de oferta de talento humano digital en la región, lo que supone que es necesario implementar políticas públicas para facilitar que las universidades, los centros de estudios puedan efectivamente orientar las carreras a estas necesidades que el mercado público y el mercado privado está reclamando. Otro problema típico es la falta de presupuesto. Como el tema de la transformación digital requiere de inversiones para atraer no solamente el talento humano, sino para incorporar las soluciones de software y de hardware necesarias, acá tenemos un problema. Pero lo que está demostrado y lo que ha demostrado la pandemia es que las inversiones en servicios digitales pueden, al final del día, representar ahorros importantes para el sector público. Si vamos a la siguiente, por favor. Y luego hay desafíos en la gestión del servicio civil, porque hay una brecha salarial con el sector privado, porque la movilidad de los funcionarios públicos dentro del sector público es muy compleja. Entonces, mientras estas limitaciones no se resuelvan, es muy difícil efectivamente que podamos tener una gestión orientada a atraer el talento digital. Si avanzamos, Verónica, hacia la adaptación, en la adaptación hay varias medidas que la transformación digital puede generar en los trabajos de la administración pública. Primero, en lugar de una atención personalizada, podemos incorporar mecanismos de autoservicio, podemos automatizar la gestión de muchos trámites administrativos y podemos contar con muchos datos que permiten tomar mejores decisiones. La escala de los cambios en los trabajos puede ser importante, puede superar más del 50% de las actividades del sector público podrían incorporar herramientas digitales para acelerar y mejorar la prestación de los servicios vinculadas a ellas. Las disrupciones que esto produzca pueden manejarse de diversas maneras, como recomendamos en esta publicación. Básicamente, hay dos medidas cruciales que están relacionadas a la modificación del rol. Se crean nuevas tareas, se sustituyen tareas que eran tareas manuales por tareas digitales y se modifican algunas de estas tareas incorporándole eventualmente algunas herramientas de apoyo digital y otras tareas eventualmente son eliminadas.
Esto lo que genera es que el personal, el talento humano que venía ejecutando ciertas tareas con ciertas características, tenga que ser entrenado para poder básicamente desempeñar las nuevas tareas que tienen estos componentes digitales. ¿Están preparados los funcionarios para los cambios que conlleva la transformación digital? Bueno, creemos que sí. La encuesta que aplicamos a un conjunto de servidores públicos en el gobierno de Chile básicamente nos dice que no solamente están preparados, sino que tienen interés en aprender nuevas tecnologías y que tienen interés en desarrollar trabajos con apoyo digital. Podemos pasar estas láminas rápidamente, Verónica, porque el tiempo se nos acaba. Y bueno, y las láminas van a estar disponibles para que las puedan mirar. La siguiente, por favor. Si pasa estas que son sobre los problemas, quiero llegar al final. ¿Qué debemos hacer? Hay 4 recomendaciones con lo cual quiero terminar esta presentación. Primero, fortalecer los mecanismos de atracción y retención del talento digital especializado. Para eso hay que básicamente mejorar la planeación, que es muy débil en toda América Latina. América Latina no planea los recursos humanos que va a necesitar en un futuro. En ese proceso de planeación es importante incorporar las demandas que van a tener las entidades públicas de talento digital. La siguiente medida que proponemos es invertir en capacitación masiva. Como lo dije hace un rato, los funcionarios públicos en América Latina están dispuestos a aprender el manejo y el uso de tecnologías digitales. Para eso es importante invertir en capacitación digital masiva y generar una oferta desde el sector educativo para que estos cursos o especializaciones se puedan brindar. La tercera medida que recomendamos en este estudio es crear mecanismos para manejar las disrupciones que se produzcan como consecuencia de la transformación digital. También es necesario cambiar la gestión del sector público para incorporar en la carrera pública mecanismos de movilidad interna que permitan que expertos en materia digital puedan saltar de una agencia a otra, dejar un legado en una agencia, dejar personal calificado y su experiencia volcarla en otra. Eso hoy en día es muy difícil de hacer en América Latina porque no existen carreras transversales, sino que las carreras son en silos. Y la última de las recomendaciones es asegurar el trabajo conjunto de los responsables de transformación digital, talento humano y presupuesto en la planeación e implementación de la transformación digital. Si estas 3 áreas del sector público, los ministerios de Hacienda que manejan el presupuesto, las autoridades rectoras del servicio civil y las autoridades que se encargan de la transformación digital no trabajan conjuntamente, es muy difícil que tengan una visión sobre cómo debe transformarse y cómo debe planearse la transformación del talento humano para la transformación digital. Muchas gracias, ahí me quedo. Gracias, Edgardo. Ahora vamos a dar paso al siguiente tema que también te corresponde, que seguimos con transformaciones, pero en este caso vamos a hablar de transformaciones de los ministerios de Hacienda en la región. Verónica, muchísimas gracias. Como dije en la primera parte de la presentación, una de las transformaciones que se ha acelerado en América Latina como producto de la pandemia es la transformación digital. Pero otra de las transformaciones que se viene acelerando también en la región y que es necesario también acelerarla es la transformación de la gestión de los recursos públicos. Cómo gestionamos los recursos fiscales, cómo los usamos de manera más inteligente. Otra publicación del BID, que también salió a principios de este año, analiza cuál es la situación de los ministerios de Hacienda para generar herramientas de gasto inteligente. Si vamos a la presentación, por favor, Verónica. El estudio básicamente lo que hace es proponer un marco analítico sobre los modelos funcionales de los ministerios de Hacienda. Esto es cómo están organizadas las funciones dentro de los ministerios de Hacienda en la región y a partir de eso hace un análisis sobre la evolución normativa de esas funciones. Si estas funciones han ido cambiando o no, cómo se pueden clasificar, etc. Los aspectos claves que trata el estudio es la evolución funcional de los ministerios de Hacienda y los factores de entorno que facilitaron esta evolución.
cómo la pandemia fue un factor impulsor de la transformación. Proponemos un marco analítico de los modelos funcionales y analizamos dos tipos de grandes clústeres de funciones: las funciones tradicionales y las funciones modernas de los ministerios de Hacienda. Si vamos a la siguiente. La América Latina ha tenido un recorrido hacia los modelos funcionales modernos. Esto es para entender la diferencia. Los modelos funcionales tradicionales son aquellos que están enfocados en controlar el gasto, en tener herramientas desde el Ministerio de Hacienda para asegurar que el gasto público se ejecute conforme ha sido previsto en el presupuesto. Mientras que los modelos funcionales modernos incorporan nuevas funciones dentro de los ministerios de Hacienda, que básicamente están orientadas a que estos ministerios tengan herramientas para evaluar si el gasto que se está ejecutando es un gasto que produce el impacto esperado y es un gasto que trae valor por el dinero que se invierte. Esto es, si es un gasto que efectivamente trae valor agregado al sector público desde el punto de vista de la prestación de servicios a los ciudadanos. Si vamos a la siguiente lámina, la pandemia básicamente ha sido un factor acelerador de la transformación de los ministerios, porque en muchos casos, ante la necesidad de derivar recursos al sector salud para apoyar todos los esfuerzos del sector salud en la pandemia, tuvieron que identificarse programas que no eran prioritarios en ese momento. Tuvieron que identificarse gastos que era necesario detenerlos para poder movilizar recursos hacia los esfuerzos contra la pandemia. Esta movilización se hizo en el caso de los ministerios que tienen mecanismos tradicionales de funcionamiento, se hicieron como siempre se hacen, se cortaron a lo largo de todo el sector público un porcentaje de gastos sin mirar si se afectaban programas eficientes o ineficientes. Mientras que aquellos ministerios que tenían funciones que llamamos modernas, tuvieron la capacidad de hacer análisis rápidos de la calidad de los programas, tuvieron la capacidad de mirar el impacto de programas y seleccionar de manera inteligente los programas que eran menos relevantes o que producían menos impacto, sin afectar a aquellos programas que eran más relevantes y producían mayor impacto. Si pasamos la parte de la pandemia, Verónica, la siguiente, entramos a esto. Como les decía, este cuadro lo que hace es diferenciar entre los modelos funcionales tradicionales y los modernos. Los tradicionales controlan el cumplimiento del presupuesto y básicamente son las que llamamos funciones nucleares tradicionales, que las tienen todos los ministerios de Hacienda de la región, como el análisis macroeconómico, el diseño y ejecución de la política fiscal y presupuestaria, la administración tributaria, la contabilidad, etcétera, que como ustedes saben son funciones que normalmente están en todos los ministerios de Hacienda. Luego tenemos las funciones que denominamos recurrentes tradicionales, que son algunas que muchos ministerios en la región también tienen. Y luego tenemos finalmente las funciones modernas, que están básicamente focalizadas en establecer, manejar y monitorear el cumplimiento de reglas fiscales y la gestión de los arreglos fiscales, la evaluación y control de la gestión presupuestaria, mirando la calidad, la eficacia y la eficiencia del gasto, la gestión de recursos humanos en el sector público, ver efectivamente si la asignación del personal es eficiente o no, la gestión centralizada del suministro público, de las compras, las estadísticas de las finanzas públicas, tecnología de la información y coordinación, articulación, diseño e impulso de políticas públicas. Este último grupo de funciones básicamente lo que persigue es asegurarse desde los ministerios de Hacienda que los resultados esperados de los programas públicos efectivamente se alcancen. Si vamos a la siguiente, por favor. La metodología de análisis básicamente fue una metodología que partía de una revisión de los marcos normativos, de un conjunto de análisis, de revisiones funcionales de los ministerios y de entrevistas que se hicieron a diversos funcionarios. Si pasamos estas, por favor, Verónica. Entonces, como les dije, estas son las funciones tradicionales. Acá pueden ver ustedes que el subconjunto de las funciones tradicionales nucleares está cubierto por los 18 ministerios que analizamos en la región, mientras que en el caso de las funciones tradicionales recurrentes,
No están todos, pero una buena parte de los ministerios tienen funciones como de administración aduanera, regulación de bancos y seguros, administración de empresas públicas, gestión de bienes del Estado y negociaciones y relaciones con organismos económicos internacionales. Cuando vamos a las funciones modernas, vamos a ver que ahí la situación es distinta. Si ustedes ven el cuadro, pueden observar que Brasil, Chile, México y Perú son los países que más largamente han implementado reglas fiscales de nivel avanzado, evaluación y control de gestión presupuestaria, gestión del suministro público, gestión de recursos humanos, en fin, estas 7 funciones que denominamos modernas. Colombia tiene algunos avances en alguna de ellas, Argentina también en algunas otras, pero en realidad los 4 países que más han avanzado en implementar este nuevo tipo de funciones son Brasil, Chile, México y Perú. Si pasamos estas, por favor, Vero. Esta lámina es la lámina anterior, por favor. Esta lámina es interesante porque cuando identificamos, cuando vemos aquellos países que cuentan con reglas fiscales y gestión de riesgos fiscales, vemos que la correlación entre contar con estas reglas y eficacia de buen gobierno es positiva. Esto significa que los países que han instaurado estas reglas tienden a tener un mejor desempeño en la eficacia de la prestación de sus servicios. Si vamos a la siguiente, por favor. Las siguientes láminas básicamente lo que hacen es entrar al detalle de la publicación. Por ejemplo, acá explicamos en el caso de estadísticas públicas cómo las estadísticas de las finanzas públicas son importantes para contribuir a la credibilidad y confianza sobre la política fiscal. Están en países, como les digo, los países que más han incorporado estadísticas están en esta lista. Algunos de manera más sofisticada que en otros. Y acá también hay una correlación entre los ingresos totales y el índice de presupuesto abierto, donde quienes tienen un mejor índice de presupuesto abierto son justamente Chile, Perú, México y Brasil, que son los que han incorporado un manejo mucho más sofisticado de la estadística pública. En el tema de evaluación de la gestión de programas, acá también tenemos varios países que han avanzado o que vienen avanzando de un nivel básico hacia un nivel avanzado. Esto es crucial porque en los próximos años, como producto de la crisis fiscal y la necesidad de reasignar gasto, en lugar de cortar el gasto a lo largo de todo el sector público, sin discriminar los buenos programas de los malos programas, contar con este tipo de funciones permite justamente hacer esa discriminación, dejando que los buenos programas sigan funcionando y reduciendo el gasto en aquellos que no tienen un impacto prioritario para los fines de la recuperación económica y de la lucha contra el COVID. Entonces, en el caso de las funciones de evaluación, como ustedes saben, estas buscan pues que se priorice, los objetivos son priorizar el gasto, tener un presupuesto orientado a resultados, monitorear los resultados y evaluarlos y elevar la relación beneficio-gasto mediante la identificación de eficiencia asignativa y eficiencia productiva. Para esto, los ministerios de Hacienda incorporan funciones orientadas a identificar con el centro gobierno cuáles son los programas prioritarios donde se debe realmente gastar, cuáles son los resultados esperados de esos programas, sus indicadores y métricas, y contar con mecanismos y herramientas para evaluar dichos resultados. En el caso de la gestión fiscal de los recursos humanos, que es otra herramienta nueva que algunos ministerios como Chile, Brasil y recientemente Perú también han incorporado, básicamente esta es una función distinta a las de las autoridades de gestión de los recursos humanos. Esta es una función que tiene por objeto básicamente regular el gasto corriente, establecer en función a los planes y necesidades de recursos humanos que tiene cada ministerio o cada hacienda, cuáles son las reglas fiscales que se deben aplicar para ejecutar ese gasto corriente. Es decir, si un ministerio va a dejar de ejecutar ciertos programas porque ya no son prioritarios,
Esto supone en el tiempo una reducción de los recursos humanos. Eso supone establecer unas reglas fiscales claras que permiten ir reduciendo el gasto corriente. Si vamos a la siguiente, por ejemplo, en el caso de tecnologías de información, ustedes saben que la mayoría de ministerios cuentan con sistemas de administración financiera que cada vez han ido sofisticando más las herramientas digitales que emplean para gestionar el presupuesto público. Y Argentina, Brasil y Chile, por ejemplo, muestran niveles muy avanzados de sistemas de administración financiera que les permiten contar con muy buena información para la toma de decisiones. Y finalmente, la coordinación, articulación, diseño, impulso de políticas públicas es una función que ha tomado mucha fuerza en Chile, México y Perú. Brasil, de hecho, recientemente creó una Delivery Unit en el Ministerio de Economía y Finanzas, justamente para asegurar la cobertura de programas, de un programa de protección social, de transferencias monetarias para todas las familias en situación de riesgo como producto del COVID que habían quedado desempleadas. Esto le permitió articular un conjunto de programas públicos que entregaban transferencias financieras, pero que no estaban organizados, que podían tener duplicidades, superposiciones, etcétera, y organizar una oferta de transferencias que cubrió aproximadamente a 70 millones de brasileños muy rápidamente como respuesta al COVID. Si los ministerios de Hacienda no ejercen esta labor de coordinación entre diversos programas, es muy difícil alcanzar eficiencias en el gasto. Como mensajes finales, quisiera simplemente resaltar la importancia de que los ministerios de Hacienda incorporen progresivamente estas funciones modernas para mejorar la calidad de la gestión del gasto. Es importante que las funciones se adopten junto con un modelo de gestión que asegure su efectiva implementación, que no queden en el papel, sino que se implementen. Y tenemos como tarea pendiente justamente tratar de recolectar aquellos casos de éxito. Hemos ya empezado a trabajar en eso y hay muchos modelos en la región que han avanzado en la implementación de estas funciones modernas y que compartimos con mucho gusto con todas las autoridades de los ministerios de Hacienda en la región. Dejamos estas publicaciones al final de nuestras presentaciones a disposición de ustedes para que puedan revisarlas. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Edgardo, por esta presentación. En realidad cierra el segundo bloque que estábamos planificando para esta sesión de hoy. Y con eso quiero dar paso al tercer bloque que tiene que ver con el impacto del COVID en la seguridad familiar. Para eso, invitamos, por favor, a Santiago Pérez Vincent. Él es especialista de seguridad ciudadana y justicia del BIS, quien nos va a explicar un poquito más sobre este tema. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Verónica, por la introducción. Primero quiero asegurarme que me están escuchando y que están viendo la presentación. Perfecto, excelente. Bueno, voy a hablar de un tema específico. Bueno, si bien la última presentación de Edgardo era más, digamos, enfocada en los ministerios de economía, se trataron temas más bien, digamos, horizontales. En este caso, yo voy a tratar un tema, digamos, bastante más específico que tiene que ver con la violencia doméstica y tiene que ver con cómo cambió el reporte de la violencia doméstica durante la pandemia y qué implicancias tiene o qué enseñanzas podemos obtener para lo que es la oferta de servicios que el Estado puede ofrecer a quienes están, digamos, sufriendo, quienes son víctimas o potenciales víctimas de violencia doméstica. En primer lugar, para aquellos que se tienen que ir rápido o si en el caso de que se haga muy larga la presentación, les voy a hacer un pequeño resumen de lo que observamos. ¿Cómo evolucionaron los reportes de violencia doméstica durante la pandemia? Después les voy a explicar específicamente qué información estamos mirando, pero lo que vemos con distintas fuentes de información es que la pandemia modificó el uso relativo de distintos canales de reporte. ¿Qué quiere decir esto? Aumentaron de forma llamativa, significativa, las llamadas a líneas específicas de atención a mujeres víctimas de violencia.
pero cayeron, al menos durante los primeros meses de la pandemia, lo que fueron llamadas a líneas de emergencia generales, como puede ser el 911 o en el caso de Colombia la línea 123, y también las denuncias policiales. Hubo un cambio en la manera de que las víctimas se acercaron hacia el Estado a reportar este tipo de incidentes. Y también vimos que las características de los hechos que se reportaron, la composición de los hechos que se reportaron varió. En particular, vemos que aquellos incidentes asociados a violencia psicológica tuvieron mayor volatilidad. En algunos casos subieron mucho, en otros casos inclusive cayeron. Voy a ser un poquito más concreto al respecto, pero lo importante es que cambió la forma de reporte y también cambió el tipo de violencia que se reportaba. ¿Qué conclusión creo que a efectos del Congreso, qué conclusión creo yo que es tal vez la más importante? Es que para este caso estamos hablando obviamente de una población vulnerable que sufre violencia. Es muy importante tener una oferta de servicios de ayuda institucional que sea accesible, que tenga en cuenta que este es un fenómeno complejo, dinámico, que esté coordinada entre los distintos actores que la ofrecen y que esté atenta justamente a esas necesidades que pueden ir cambiando de acuerdo a los contextos. Para ir, eso digamos, ahí podría terminar la presentación, pero por ahí para que aquel que tal vez está interesado en aprender de dónde salen estas cosas, vamos a profundizar un poco. En primer lugar, y creo que tal vez esto ya es hartamente conocido, pero me parece siempre importante recordarlo, es por qué desde el banco y por qué mirar el tema de violencia doméstica consideramos que es clave. Para empezar, hay una elevadísima, si bien es difícil encontrar números certeros, los datos disponibles nos dicen que hay una elevada prevalencia del fenómeno de violencia contra la mujer. 1 de cada 3, cada 4 mujeres de entre 15 y 49 años la han sufrido, la sufren en su vida. Esos son los datos que surgen. Eso pasa, es tanto en la región como en el mundo. Y experimentar, sufrir violencia doméstica tiene una serie de efectos negativos muy profundos. Obviamente, el directo, el impacto psicológico, emocional, físico de ser víctima de violencia, pero no solo eso, también hay impactos en quienes lo rodean a la víctima, inclusive en la salud de recién nacidos y en los niños. Hay costos sociales y económicos enormes que tienen que ver también con cambios en las decisiones que toman aquellos que son víctimas, son recursos o decisiones que se vuelven subóptimas, digamos, para tratar de evitar la victimización. Y también la violencia doméstica, y esto es algo que siempre tratamos de enfatizar, se reproduce entre generaciones y entre otros ámbitos. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, nos parece un componente esencial para la prevención social, empezar a trabajar desde las casas. Por la amplia prevalencia y por la variedad de consecuencias negativas que tiene, es que trabajar para asistir y prevenir a las víctimas, digamos, prevenir la violencia, asistir a las víctimas y prevenir la violencia es un desafío central para el desarrollo del mundo y de nuestra región. Ahora, ¿por qué la pandemia? ¿Por qué, digamos, se volvió un tema tan relevante, o creemos nosotros que se volvió un tema tan relevante? Bueno, para entender y proponer soluciones o respuestas al problema de la violencia doméstica, es importante tratar de entenderlo. Y la literatura nos propone, nos dice, bueno, hay distintos factores que pueden estar explicando la prevalencia de violencia. Algunos factores son estructurales, bien profundos, muy arraigados en las sociedades y en las personas, como normas sobre qué es y qué no es violencia, desigualdad económica entre géneros que viene muy arraigada desde generaciones, pero también hay factores situacionales, es decir, circunstancias que pueden favorecer la ocurrencia de un hecho de violencia, como pueden ser shocks económicos, la pérdida de empleo, estrés, ansiedad,
el uso de sustancias, estar bajo las influencias de sustancias, inclusive la polución o inclusive los shocks de temperatura pueden estar afectando la prevalencia de los hechos de violencia. La pandemia alineó una serie de factores que podemos decir trajo una tormenta perfecta, llamémosle, porque en muchos casos aumentó la exposición a victimarios, porque aumentó la prevalencia de problemas de salud, porque también tuvo consecuencias muy fuertes que aún seguimos observando y sufriendo, económicas y sociales. Entonces, en ese contexto, nosotros nos lanzamos a buscar datos de violencia doméstica en la región para poder entender qué estaba pasando en este fenómeno y tratar de encontrar no solo un diagnóstico, sino también algunas respuestas para tratar de pensar la respuesta que se puede dar a este fenómeno. Pero antes de pasar a los datos, me parece muy importante hacer énfasis en cuáles son los anteojos, llamémosle, que tenemos que tener para mirar estos datos. Cuando nosotros miramos registros de violencia doméstica administrativos, como los que les voy a mostrar, o básicamente los resultados van a salir de este tipo de datos, como denuncias, llamadas, sea a líneas específicas de atención o a líneas generales de emergencia, nosotros vemos el reporte de violencia doméstica. Pero ese reporte de violencia doméstica puede estar cambiando, cualquier variación puede ser que se dé por cambios en la ocurrencia, digamos, de la violencia, o por cambios en la propensión a reportarlo. Es decir, nosotros vamos el lado izquierdo, pero no vemos el lado derecho. ¿Y por qué esto es relevante? Esto es relevante porque en la pandemia es muy factible que hayan cambiado ambas cosas. Tales como explicamos, hay factores situacionales que fueron afectados por la pandemia que suponen un aumento en la prevalencia de la violencia. Pero a su vez, simultáneamente, también hubo cambios que pueden haber afectado la voluntad o capacidad de reportar esos hechos. Y es ahí donde es importante tener esto y también para empezar a pensar la oferta de servicios institucionales de manera que sean servicios que son accesibles, es decir, bajar ese coste de reporte, especialmente en circunstancias donde por otras características puede haber aumentado. Entonces, con estos anteojos es que tenemos que ver la data que nosotros, o los datos que nosotros pudimos colectar, y esto es como un submensaje, es muy difícil encontrar datos. Y nosotros creemos que es importante empezar a tener datos para tomar decisiones, para tener diagnósticos, para poder mirar, monitorear y evaluar las respuestas que se hacen. Bueno, es muy difícil encontrar datos, hicimos un gran esfuerzo y logramos encontrar datos de 6 países distintos. Seguramente hay más, pero digamos, en nuestros esfuerzos fuimos capaces de encontrar esto y obviamente quedamos abiertos a quien pueda, digamos, compartir más data que esté disponible. Pero con estos datos de 6 países, lo primero que vimos fue este cambio que yo les mencionaba al principio. Teniendo en cuenta los primeros 3 meses de pandemia, estamos hablando del principio, los primeros meses hasta julio 2020, vemos esas líneas azules que ven hacia arriba, es el cambio en las llamadas a líneas específicas de atención a víctimas de violencia doméstica. Es decir, desde hace algunos años, los gobiernos nacionales y locales, en este caso son líneas nacionales, han empezado a ofrecer líneas específicas de atención para estos hechos. Lo que vemos es que la pandemia generó un aumento enorme en las llamadas, en el uso de este canal de reporte. Las líneas rojas que ven hacia la derecha son otros canales que se usan también habitualmente para reportar este tipo de incidentes con otras características, tal vez. Las primeras 3 líneas son las de líneas de emergencia, tipo 911, donde se ven caídas. Las últimas 3 líneas rojas donde también se ven caídas son las denuncias formales a la policía. El contraste es muy claro. Cuando vino la pandemia hay cierto canal de reporte que se volvió muy accesible, deseable, utilizado, y otros canales que se volvieron menos accesibles y utilizados. En promedio o en agregado vemos un aumento en la búsqueda de ayuda institucional por mujeres víctimas de violencia,
pero un cambio en la manera de relacionarse, llamémosle, o de acceder o de buscar esa ayuda institucional. No solo vemos un cambio en el canal de reporte, como les decía, también vemos un cambio en el tipo de violencia reportada. Por ejemplo, en el caso tal vez más paradigmático donde vemos ahí es el caso de Argentina, donde en promedio hubo un aumento del 64% a las llamadas a la línea de atención de violencia doméstica. En el caso de Buenos Aires, si bien la línea nacional tenemos información solo para la ciudad de Buenos Aires, el aumento de las llamadas de violencia psicológica fue mucho mayor. En el caso de denuncias o en el caso de llamadas a 911 vemos lo otro, donde hubo caídas, la caída fue mucho mayor de violencia psicológica. Y esto, digamos, es racionalizable, se puede tratar de entender, pero lo importante tal vez o el mensaje es que también distintos canales también han sido accesibles para distintos tipos de violencia y han sido utilizados para distintos tipos de reporte, lo que también supone que hay que hacer esfuerzos para entender cuáles son las demandas, para adaptar esos servicios a justamente a la demanda, justamente. También vemos, en algunos casos tenemos información sobre el tipo de relación que la víctima tenía con el victimario, y lo que vemos es que no es lo mismo lo que pasó en la pandemia entre convivientes y no convivientes. Y es importante esto entender que ¿por qué creemos que esto es importante? Porque nos trae un poco de información sobre lo complejo que es el fenómeno de la violencia contra la mujer o la violencia doméstica. No es todo lo mismo, no todos los contextos favorecen todos los tipos de violencia. Lo que sí es importante es tener una oferta de servicios que sea capaz, digamos, de responder justamente a estos distintos tipos de violencia. Para ya cerrar, quiero repetir un poco lo del principio, la violencia doméstica es un problema grave, complejo. La pandemia ha agudizado estas dos características, lo ha agravado y lo ha hecho aún más complejo. La pandemia lo que además trajo, o parte de esa complejización, llamémosle, es que modificó la manera en que las víctimas se acercaron a solicitar ayuda institucional. Vemos un aumento en las líneas específicas de atención a violencia doméstica, una caída al menos en los primeros meses de otros mecanismos alternativos, y también modificó la pandemia la composición del tipo de violencia. Lo que sí queda claro por ahí, una de las conclusiones, esto se empezó como un diagnóstico, pero después el diagnóstico nos dejó algunas conclusiones más operativas, es que al día de hoy no todos los países tienen disponibles líneas de atención accesibles que brinden este tipo de servicio. Me parece que la pandemia y el gran uso que se le ha dado a estas líneas habla sobre la demanda potencial que podría haber también en esos países que hoy no las tienen, en esos países donde hoy no están disponibles. Y por último, hay mucho más para hacer. Como verán, necesitamos seguir tratando de entender el fenómeno para seguir pensando soluciones. Esto supone seguir buscando y consolidando bases de datos. También supone seguir fortaleciendo la capacidad y el alcance de estas líneas de respuesta institucional para también empezar a generar coordinación entre aquellas primeras líneas de asistencia, como por ejemplo pueden ser esos operadores que reciben la llamada, con aquellos servicios más, digamos, más de mediano a largo plazo. Al día de hoy, y por el trabajo que estamos teniendo con algunas de las líneas de la región, vemos que esa coordinación todavía se puede seguir fortaleciendo y mejorando mucho más. Y creo que la conclusión de este torbellino que fue la pandemia es que es muy importante generar una oferta amplia, coordinada de servicios que permita responder a las necesidades complejas y cambiantes que tiene este grupo vulnerable, y que este tema es y sigue siendo clave para impulsar el desarrollo de la región. Muchísimas gracias, Santiago. Así concluimos este último bloque, donde podemos, de hecho, evidenciar cómo la reforma del Estado, a través de orientar la política pública a que se base en las necesidades de los ciudadanos, es clave en varias de las aristas de la función pública. Ahora sí, quisiera que
por favor, quienes están interesados en conocer un poco más sobre cada uno de estos temas, sea a través de nuestras publicaciones o a través de herramientas como son el mapa de inversiones, sigan los links y los códigos QR que hemos publicado en pantalla. A continuación quisiera también hacer una pregunta para uno de nuestros panelistas y veamos conforme tengamos tiempo si avanzamos a hacer más. Pero esta pregunta va dirigida a Francesco De Simone. La pregunta es, ¿qué medidas se pueden tomar para superar el temor de los funcionarios públicos a impulsar procesos de infraestructura? Por ese temor a riesgos de corrupción que existe y las sanciones que esto implica. Es decir, cómo lograr un balance entre medidas punitivas y la flexibilidad con eficiencia para la ejecución de obras. Gracias, Verónica. Muy buena pregunta. Gracias a la audiencia. Mira, yo creo que ahí entra un tema en el que con nuestros colegas del grupo de transparencia siempre le hemos puesto mucha énfasis y con Juan Cruz también, y seguramente es algo que les suena. Nosotros en nuestro trabajo en temas de transparencia e integridad siempre le hemos puesto mucho énfasis en el hecho de que la transparencia va con la eficiencia. Es decir, el objetivo de la transparencia al final del día es aumentar la eficiencia del sector público y a medida de que el sector público se haga más eficiente, sea con la adopción de tecnologías, también se hace más transparente. Si uno lo mira así, yo creo que esto puede ser el tipo de enfoque que al funcionario público lo motiva de forma positiva sin generar necesariamente este miedo de la sanción. Sin embargo, pues sí, yo creo que el temor de alguna forma es un factor de la sanción y al final del día va hacia el factor, digamos, el impacto deterrente que tienen las leyes y regulaciones. Pero yo sí creo que ese balance con el tema de eficiencia y el énfasis del lado del sector público de eficiencia y transparencia vayan de la mano es muy importante. Muchísimas gracias. Tenemos una segunda pregunta que creo que alcanzamos por el tiempo a responder y le paso el micrófono a Edgardo Mosqueira para que nos conteste lo siguiente. En el contexto de la pandemia, la calidad del gasto es una de las funciones más críticas para los ministerios de Hacienda. ¿Cuáles serían las acciones clave para el fortalecimiento de esta función en el marco de la transformación de estos ministerios en la región? Edgardo, tienes que quitar el mute. Ok, mil gracias Verónica por la pregunta. La experiencia que tiene el banco en implementar este tipo de herramientas nos dice básicamente de que el mejor enfoque es un enfoque progresivo. Tenemos los ejemplos de Chile y Perú a la mano, donde la evaluación del gasto público es una experiencia que tiene varios años, unos 10 o 15 años en Chile, unos 10 años en Perú, y que básicamente supone empezar primero con la creación de una unidad dentro de los ministerios de Hacienda y el establecimiento de metodologías de evaluación. Hay diversos tipos de metodologías de evaluaciones rápidas, de evaluaciones más complejas, etcétera. Hoy en día se están usando muchísimo en los países de la OCDE, particularmente en Inglaterra, temas relacionados con evaluaciones rápidas, y seleccionar algunos programas que sean prioritarios, que sean cruciales, para básicamente definir si efectivamente, después de una evaluación, estos cumplen con los objetivos del programa, con los resultados esperados, y si el valor del dinero invertido realmente representa un resultado conveniente para efectos de la política pública. Entonces creemos que la introducción progresiva de este tipo de reformas es la mejor manera de llevarlas adelante, y tenemos varios modelos y toolkits en el BID que hemos venido desarrollando justamente para impulsar estas reformas. Buenísimo, muchísimas gracias. Voy a hacer la última pregunta y luego vamos a pasar al cierre de este panel. Aunque en realidad quisiera hacer un cambio en el plan y voy a pasar la palabra a cada uno de los panelistas que van a tener un minutito para hacer sus apreciaciones finales.
Empiezo yo muy rápidamente agradeciendo la organización, Verónica, por la excelente moderación, Francesco, Edgardo, a Santiago también. Menos de 30 segundos, simplemente como para mencionar o complementar la pregunta que fue para Francesco, decir que una tendencia que vemos es justamente que los funcionarios públicos entienden que las herramientas digitales, todo lo que son iniciativas de transparencia, finalmente están de su lado. Es importante mencionar esto porque al final del día los funcionarios públicos pueden firmar un contrato, pueden firmar o avanzar en una licitación, pero después hay toda una cadena por debajo, ¿sí? Que no necesariamente están controladas por la persona, ¿sí? Que está. Entonces, acá intervienen un montón de actores. Es importante siempre tener en cuenta eso. Y lo que vemos es que, o una tendencia muy fuerte que estamos viendo es a que los funcionarios entiendan estas herramientas también como una medida de protección, una medida de mostrar, ¿sí? todo lo que está por detrás. Muchas veces complejo, muchas veces involucra un conjunto de procesos y de actores que no necesariamente están controlados por los actores que tienen que avanzar, ¿sí? En el marco de estas contrataciones, compras, obras públicas, es decir, la cantidad de actores que involucran la cadena de valor, por ejemplo, un mega proyecto de infraestructura son enormes. Entonces, es importante simplemente mencionar esto, que digamos, a pesar de la extrema complejidad que tienen y sensibilidad que tienen este tipo de esfuerzos, son una manera también de protegerse y de buscar no solamente estas eficiencias en el marco de la ejecución para mostrar de que ¿sí? Hay responsabilidades, que no se frenen los proyectos, que se avanza en la ejecución de los mismos. Eso tiene que ver con la eficiencia que les mencionaba Francesco, pero sí también como una manera de protección. Muchas gracias a todos y le paso la palabra a Francesco, o Edgardo y Santiago. Edgardo, si te parece, vas tú y yo voy cerrando después de Santiago. Tu micrófono, Edgardo. El micrófono. Muchas gracias. Siguiendo con la reflexión de Juan, creo que los mensajes que queremos pasar en esta sesión a cargo del BID es que la transformación de los gobiernos, de los sectores públicos, de las agencias públicas, es importante para enfrentar los retos que el COVID nos ha puesto al frente. Y esta transformación pasa por varios factores. Uno primero es que las agencias públicas empiecen a incorporar herramientas que les permitan gastar, priorizar, llevar servicios de manera más inteligente a los ciudadanos. Esto es, con menores recursos hay que hacer muchísimo más y eso supone contar con herramientas para analizar la calidad de los programas, para transformar los servicios a los ciudadanos utilizando tecnología digital, para dar mucha mayor transparencia a cómo se gasta y a cómo se prestan los servicios, de manera de incluso de permitir que los ciudadanos puedan participar en este proceso y dar sus insumos a las agencias públicas en la prestación de los servicios. Si estos elementos de transformación no están correctamente involucrados, es muy difícil que tengamos agencias públicas distintas capaces de responder a los retos que la pandemia nos está dejando. Entonces, creo que ese es un poco el mensaje que queremos llevar detrás de las presentaciones que hemos tenido. Y creo que en el caso de la presentación de Santiago, lo que hemos hecho es presentar un problema público típico, enorme y dramático en la región. Y sin estas herramientas de mayor transparencia que nos permitan traer datos para resolver el problema, sin herramientas digitales que nos permitan efectivamente tener mecanismos que le faciliten al ciudadano acceder a los servicios para enfrentar esos problemas, y sin un gasto que efectivamente ponga los recursos donde se necesitan, es muy difícil que podamos enfrentar el reto. Por eso que creo que nuestra presentación de hoy día ha estado focalizada en estas tres características que describo.
Santi. Edgardo, gracias. Y creo que no tengo mucho para agregar. Creo que un poco, y levantando lo que vos decías, es también el criterio de tener al ciudadano en el centro de esa transformación digital, ¿no? Y creo que no es solo la herramienta, y por ejemplo, voy de vuelta al caso específico, que es un caso muy específico, pero creo que es muy relevante el que se presentó. Es decir, una línea 911 es tan accesible a priori como una línea, o una línea 123 es tan accesible a priori como una línea 155. Los dos son 3 números de teléfono, pero el servicio que ofrecen es diferente. Digamos, la herramienta digital también tiene que estar enfocada en cuál es la necesidad del ciudadano. Entonces, solo para agregar eso, y eso es un poco, creo que es el mensaje, ¿no? Porque uno puede decir, es obvio, claro, las denuncias policiales cayeron, bueno, pero no solo eso, es decir, cuál es el servicio, cuál es la percepción del servicio y cómo esa herramienta digital, como puede ser tener un operador o una línea de emergencia, se enmarca en una oferta que es percibida como accesible por aquellos que justamente necesitan ese servicio. Entonces, solo eso para complementar, y obviamente muchísimas gracias a los organizadores y el resto de los panelistas. Gracias, Santiago. Entonces, permítame ya decir un par de palabras de cierre. Hemos visto hoy una serie de presentaciones sobre temas muy distintos. Nuestra división efectivamente abarca todas estas áreas de reforma del Estado, la de transparencia y también seguridad ciudadana, y se llama la División de Innovaciones para Servir al Ciudadano. Y como lo decía muy bien Santiago, lo que tienen en común todas las presentaciones es el fortalecimiento de la capacidad del Estado para proporcionar mejores servicios a los ciudadanos en una variedad de áreas. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una serie de herramientas de operaciones de préstamo y asistencia técnica, pero también de conocimiento, y lo que han visto hoy es ese resultado de este tipo de trabajo. Fuerte énfasis en el conocimiento para generar apoyo a nuestros países. Nada más de mi lado, sino agradecer a los colegas, a Verónica por la moderación y obviamente a todos los participantes que nos han acompañado. Y Verónica, te devuelvo la palabra. Gracias. Es un honor como el Banco Interamericano de Desarrollo contar con estos espacios que muy gentilmente han creado en Colombia, y de hecho auguramos que este tipo de espacios se sigan repitiendo como año a año lo ha hecho el CLAD. Muchísimas gracias y buena tarde.